Amigos de la televisión universitaria, bienvenidos a Diametral, periodismo de coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Y en estos días en que estamos a punto de marcar los 50 años de uno de los momentos más importantes de la historia, un parteaguas, auténticamente un parteaguas en la historia moderna de México, lo acontecido el 2 de octubre del 68, pues vamos a hablar sobre el tema con una perspectiva novedosa, desconocida, un ángulo que además es muy importante, que nos va a permitir entender qué es lo que ocurrió en esa época, por qué se desarrollaron los eventos de esta forma. Tenemos un expertazo en este tema, una de las personas que yo creo que se puede decir que más conoce, si no es que la que más conoce sobre el 68, desde las perspectivas que ahora tenemos ahora, es Jacinto Rodríguez Munguía, un colega periodista y amigo. Él ha escrito ya 3 libros, ha publicado 3 libros sobre el tema y está a punto, o está sacando en estos días su 4º libro. Se llama La conspiración de 1968, los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza. Bienvenido, Jacinto. Temoris, muchas gracias por la invitación. Y sí, como dices, creo que no se puede dejar pasar y revisar cuantas veces sea necesario momentos tan importantes de la historia de los últimos 50 años, 60 años de México, como es, por supuesto, el 68 en su globalidad, en específico el movimiento estudiantil y en particular pues los momentos determinantes que es, por ejemplo, el 2 de octubre. Han pasado 50 años. ¿Tú cuánto tiempo llevas estudiando el 68? Yo creo que la mitad, más o años. menos, no soy de esa época, pero el 68 se va metiendo en mi intención de búsqueda de investigaciones. Me encanta la investigación, al igual que tú, nos encanta la investigación periodística, ir más allá del registro puntual de las cosas. Y el 68 creo que por eso se habla y se va a seguir hablando mucho, porque el 68 es algo más que solo a unos cuantos momentos, o sea, marca tanto que le da al periodismo, que le da a la investigación, que le da al análisis de todo tipo, por la carga de símbolos, el peso tan grande que va a tener en una cantidad de áreas de la vida social, política, la cotidianidad, la vida de cualquier individuo en México. Entonces, no sé, me fue atrayendo y terminé casi viviendo con el 68, también con los años de la Guerra Sucia, pero el 68 creo que es un tema, sobra decirlo, más allá de interesante e importante, también muy apasionante por lo que ahí hace el ser humano, que es un poco lo que por ahí traemos. El título del libro de Jacinto está uniendo 3 ideas muy fuertes todas, ¿no? Conspiración, hubo una conspiración. Así se fraguó la matanza. O sea, esta matanza no fue una casualidad, sino el producto de un plan. Pero además, en medio de estas 2 frases está los intelectuales y el poder. Cuando nosotros pensamos en el 68, pues pensamos en buenos y en malos, ¿no? Los malos son la policía, los militares, los políticos, y los buenos son los estudiantes, los maestros y los intelectuales. Pero la intelectualidad no funciona como un monolito. No funcionaba entonces como no funciona ahora. Hay sectores de la intelectualidad que se colocan del lado del poder por muy distintas razones. También en aquel momento. Cuando estamos también imaginando esa época, hay que preguntarse. Ahora parece muy evidente que Luis Echeverría tuvo un papel fundamental en lo que ocurrió en el 68. Pero por muchos años no se pensó así. Por muchos años lo que se creía era que había sido el presidente Gustavo Díaz Ordaz, habían sido los militares, y que Echeverría, al llegar al poder, 2 años después, ya como presidente de México, pues Echeverría trató de ser aperturista, incorporó a muchos de los jóvenes a su gobierno, les dio oportunidades, representó a México como gran líder de las causas del tercer mundo, incluso llegó a tratar de ser secretario general de la ONU con esta perspectiva de los países no alineados, rompiendo con la tradición de México, que era un país alineado con Estados Unidos. Sin embargo, no es solamente Echeverría quien estuvo ahí. No es solamente, él fue la mente planeadora de lo que ocurrió, pero adentro de esa mente planeadora había un intelectual
clave, uno de los hombres más inteligentes y respetados de ese momento, y cuyo papel hasta ahora estaba en la oscuridad, fue Jacinto, quien descubrió este rol y lo trae ahora. Pero antes de que descubramos el nombre de esta persona, Jacinto, ¿puedes explicarnos un poco en qué contexto estaba actuando este individuo, este personaje tan interesante? A ver, me parece que el 68, decía hace un momento, que tiene una cantidad de ángulos y de campos de análisis. Creo que nos conformamos por muchos años con las lecturas que tú resumías, estas lecturas muy concretas, los buenos, los malos, el presidente malo, los estudiantes a veces malos, a veces buenos. Es decir, hay como estas historias en cierto sentido conformistas con las que nos vamos quedando. Un poco la apuesta y el reto en los últimos años, y ahorita hablamos un poco de las fuentes que dan pie y van desarmando este concepto de historia del 68 que tenemos, que son los archivos, es como la apuesta era un poco tratar de entender y de responder cómo es que el 68 se había vuelto tan importante para la historia de México. Porque, a ver, violencia ha habido en México todo el tiempo. Violencia y contextos nacionales e internacionales han habido todo el tiempo, y hay circunstancias todavía peores de masacres mayores donde no tienen esta carga histórica y este peso de estar volteando todo el tiempo como una referencia, como un espejo que todo el tiempo nos está interpelando, como nos está llamando a algo. Entonces, esta sensación de que no era suficiente las explicaciones que habían hasta este momento me llevaron como a plantear mi hipótesis. O sea, no puede ser solamente un gobierno o un presidente o un secretario los que construyen esta carga histórica tan inmensa. Así no funcionan los momentos históricos. Siempre hay más. Los grandes momentos de la historia no están hechos solo de uno o dos personajes, son muchos personajes. Al paso del tiempo los vamos descubriendo. Yo creo que esto ocurre con el 68 y con esta investigación, que en este camino, en este andar de los últimos 10 años, comienzan a aparecer pistas. Sería como muy largo contarlo acá, los invitamos por supuesto a que vean el libro, pero comienzan a aparecer destellos, pistas, huellas, claves, por ahí perdidas, que van abriendo un camino. O sea, esto no solamente es un asunto de una construcción desde el poder, como lo conocemos, el presidente, el secretario de Gobernación, sino hay más elementos que hacen posible una historia tan fuerte, tan intensa como es el 68. A ver, rápidamente, de manera muy, muy concreta, ¿qué elementos puede señalar que intervinieron en esto? Ensayos de un altísimo nivel ideológico, ensayos de un altísimo nivel filosófico combinado con estrategias de comunicación que para los años en que se elaboran todavía no alcanzan. Ha habido siempre grandes ensayos, pero en el caso mexicano no alcanzan todavía una profundidad como las que se están haciendo en otros países hacia los años 70 u 80. Las grandes estrategias de la comunicación. Hay una frase en un ensayo que dice: construyamos una tiranía invisible usando todos los recursos de tal manera, pero que parezca como una democracia. Construyamos una tiranía invisible que parezca con una todos democracia. Los rasgos de una democracia. Y para eso vamos a necesitar a los medios. Y todos ese y otros ensayos que vamos hallando van abriendo una brecha muy grande. Comienzas a cuestionar de quién es esto, y además en el contexto del 68, y además comienzas a relacionar todo lo que se publicaba en los medios, por ejemplo, en ese caso concreto de ese ensayo, y ves que hay una conexión o que hay una continuidad, las estrategias ideológicas. O sea, no es una cosa de ocurrencias. Comenzamos a encontrar, yo creo que a mí me interesa ese ángulo, pero comenzamos a localizar esos puntos de construcción ideológica a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y el 68 va a tener una carga ideológica desde los medios de comunicación. O sea, finalmente lo que ocurre en ese periodo, en el verano del 68 y otoño,
entra en el diseño, en un proyecto? Perfectamente, si lo llevamos al plano, si quieres, más simple, lo vamos a poner en este momento, nada más para cuestiones de explicación, lo vamos a poner en un terreno simple, muy, muy simple. Hay plantillas, ¿no? Plantillas de estrategia de propaganda. El caso más cercano y más común y más simple también, en términos de conocimiento, es el de Goebbels, ¿no? En la Alemania nazi. El gran propagandista. El gran propagandista de Hitler. Es decir, sus plantillas o sus formas de hacer propaganda, nos encontramos con que en México funcionan tal cual. Es decir, hay un trabajo muy fino que si nos ponemos a reflexionar un poquito, nos damos cuenta que formamos también parte de eso. Esta lectura que hiciste al principio, este resumen que hiciste al principio de lo que es el 68, entre personajes buenos y malos, es parte de esa estrategia. Vamos construyendo una historia de largo plazo y la vamos construyendo en el momento, solo que en el momento es imposible verlo, es complicadísimo alcanzar a ver dónde se está sembrando, ¿no? Y por ahí ya voy entrando al personaje, dónde se está sembrando todas estas estrategias finísimas de propaganda, que me parece que para mí es una de los encuentros, yo no les llamo hallazgos, sino encuentros con esta información de archivos, esta información que están ahí en los archivos, es uno de los hallazgos para mi gusto y para mis objetivos de investigación de los más, no sé, que me dejan más satisfecho en este tiempo, encontrar esa línea de propaganda que se dio y que hasta hoy, lo puedo casi asegurar, sigue teniendo un efecto. Y los grandes proyectos deben venir acompañados, o vienen acompañados con frecuencia de grandes personajes, ¿no? que encarnan esos proyectos. Este personaje pues viene a ser Luis Echeverría. Él es la cara visible de un proyecto y le sirve a este proyecto para su proyecto personal. Pero el desarrollo intelectual del proyecto pues es la persona, ese personaje, el otro personaje, el intelectual, que tú has descubierto y que ahora, al regresar de la pausa, queridos amigos y amigas, vamos a conocer quién es. Estamos de regreso en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco. Estamos conversando con Jacinto Rodríguez Munguía, expertazo en el 68, quien ahora sí ya no la va a hacer más de emoción y nos va a revelar de quién estamos hablando. ¿Quién es este intelectual? La persona que propuso, el gran diseñador de un proyecto de crear una tiranía invisible con apariencia, con características de democracia, un proyecto que encajó muy bien con el proyecto personal de Luis Echeverría. Podemos entrar entonces sí, a ver. Claro. Sí, decías al final del pasado apartado, que esto no puede ocurrir, o sea, no ocurre, no son casuales las cosas. Creo que tenemos que ir desarmando esa forma de pensar en México, de creer que las cosas ocurren por casualidad. Muchos elementos que hoy mismo vemos en nuestra universidad en estos días, creo que tenemos que aprender a entender, a buscar las causalidades. ¿Y quiénes son los que generan esas causalidades? En política pocas o casi nunca, y decía el clásico Reyes Heroles, no hay casualidades, o no sé quién lo haya dicho, pues por alguno de ellos, no hay casualidades, ¿no? En este caso no hubo casualidades, por eso se vuelve para mí deslumbrante más el 68, porque sí hay una estrategia, hay un armado y hay una intencionalidad. Y entonces comienzan a correr en una sincronía alucinante intenciones políticas y estrategias y personajes que lo están haciendo. Estamos hablando en particular de un filósofo hecho en la universidad, de nuestra universidad. El filósofo que engañó a México, que es el título de nuestro programa de hoy. Mira, un filósofo mexicano con una trayectoria discreta o secreta o demasiado discreta, que así lo decidió. Claro, no podría como explicarlo tan a detalle como en el capítulo tan largo que le dedico en el libro, pero que decide en algún momento de su vida todo su potencial, toda su genialidad, ponerla no al servicio del poder, ojo, no al servicio, sino también usar el poder para que su genialidad trascienda.
encaja perfecto, entra al sistema desde 1900 con Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y una parte de Luis Echeverría. Estamos hablando de filósofo Emilio Uranga. Es que, ¿sabes? Me vino a la mente su hermano, porque he estado platicando con él. Emilio Uranga, un filósofo que formó parte de un grupo importantísimo, el Grupo Hiperión, que fue alumno destacado en algún momento de José Gauss. José Gauss lo definió como esos genios que en Europa solo se daban cada 100 años. Es deslumbrante, es un personaje que no puedes mirarlo de frente porque es tanta su conocimiento que te puede cegar. Bueno, él en algún momento, para hacerlo como en términos muy generales, va a relacionarse estrechamente con Echeverría. En el libro cuento cómo se dan las conexiones, cómo se da la ruptura con Díaz Ordaz, cuáles son los elementos que por ahí van, precisamente en el 68, se van dando esta situación. Y en particular va a haber una columna que hay que voltear a verla, que creo que vamos a voltear a verla mucho, que se va a llamar El Granero Político. Esta sale exactamente en los días, en una sincronía perfecta con los primeros actos de violencia en la Ciudad de México. La columna es de un altísimo grado de propaganda, se publicaba en el periódico La Prensa, un periódico que pocos volteamos a ver, que nuestro nivel intelectual a veces no nos deja, ¿no? Nos bloquea, nos hace no ver ese tipo de periódicos, y es la fórmula otra vez muy elemental de a quién va dirigido, quiénes son los que queremos influir, y hay que revisarla porque cada columna es un trabajo de combinación entre el diseño del enemigo, pero también una transmisión ideológica, pero también claves y piezas de cómo se va a ir dando el movimiento. Y esta columna sirvió para empezar a convencer a la sociedad de algo. Pero ¿cuál era su papel en el diseño de los eventos que se fueron sucediendo, encadenando en el 68? O sea, por ejemplo, hemos visto que el 2 de octubre tuvo un ensayo, ¿no? O sea, tuvo un ensayo en las dos culturas, casi un mes antes o un poquito menos, 4 semanas antes. O sea, no fue casualidad, no fue algo que se salió de las manos. No, la parte de la diferencia entre este trabajo que hacía Emilio Uranga en una conexión directa con el poder, a diferencia de lo de Goebbels, es que Emilio Uranga utilizaba toda la información que le proveían los aparatos de inteligencia, que es la misma información que también le llegaba en gran medida a Díaz Ordaz. Hay muchos temas en el libro, no nos vamos a meter más que como por el momento a Mucha de la información que generaban los aparatos de espionaje y de inteligencia servían, esas eran sus fuentes de información para construir los textos que se publicaban semana a semana, combinados con ironía, con inteligencia, con audacia, con una escritura finísima y con un conocimiento desbordante sobre todos los temas, fueran los que fueran. Esos textos van dejándose, no hay un nombre, que esa es parte de las cosas que vamos a terminar demostrando en el libro, no hay un nombre que lo firme, lo firma alguien que se llama El Sembrador, que además es muy bíblico, que es un asunto muy bíblico que tiene que ver, un personaje que echaba mano de todos los símbolos y todas las herramientas del conocimiento. Entonces, esto es lo que va a ir construyendo una forma de pensamiento, pero también va dando pistas de cómo se van dando los movimientos, el movimiento estudiantil y en qué momento ya hay una intención de acabarlo. El movimiento estudiantil toma a partir, en mi lectura, toma después del 26, 27 de julio, toma una ruta en paralelo, la provocación de echarlo a andar, llega un momento en que se les va de las manos, o por lo menos ya no lo pueden controlar como tal, pero también si hay un momento en que dicen ya estuvo, basta, es momento de comenzar a cerrar este capítulo. El primer intento, uno de los intentos más importantes fue CEU. La toma de CEU, y ahí pudo haber ocurrido una cosa peor. O sea, en una de las columnas se describe muy bien qué hubiera ocurrido si lo que ocurrió en Tlatelolco hubiera ocurrido en CEU. La administración de la violencia no hubiera sido posible. Tlatelolco, lo planteo, es un gran escenario. Es una administración casi perfecta de la violencia.
No vamos a hablar de los muertos, vamos a hablar de muchos detalles que vienen en el libro, las estrategias, los manuales de operación. CEU no funcionaba, es muy abierto, o sea, lo dejo así como muy general, es muy abierto y los riesgos de administrar y de controlar a los francotiradores no iba a ser posible. Tlatelolco sí, se va preparando, hay en el libro una nueva revelación de un grupo particular de guardias presidenciales y de un personaje, también ahí, que se nos había ido, que también se había pasado de noche. Pero toda esa planeación era parte del diseño hecho por... Sí, digamos que hay dos cosas que van a quedar como, que le van a dar un sustento de largo plazo al 68, es toda esta estrategia, intención y estrategia política, es decir, no van desconectadas, y lo otro, cómo termina el 68. Y las conexiones que hay entre el poder civil, otra vez Luis Echeverría, con varios o muchos de los elementos del Estado Mayor Presidencial. No hay una desconexión, hay una conexión. Y muchas de esas cosas los llegó a saber el secretario de la Defensa. Me parece que el 68 también está cargado con esta lectura de muchísimas traiciones. Es una etapa de traiciones dentro del ejército, dentro del poder político. Hay un corte histórico. O sea, así literal, el 68 sí hay un antes y un después, más allá de una frase que pueda estar o no, pueda o no funcionar, sí hay una intención de cortar la historia, y eso suele ocurrir. Solo que a veces nos negamos a ver que en México ocurra y preferimos lecturas muy generales o la mayoría de las veces visto desde fuera. La influencia de Estados Unidos, la influencia, lo tienen, claro que tuvieron influencia. Me parece que mirar hacia adentro, como fue mi intención, tratar de encontrar respuestas desde dentro, desde los personajes concretos de México, para mí ha sido una gran lección. ¿De qué forma provocar una matanza ahí, provocar además un conflicto entre las fuerzas del Estado, encajaba en el proyecto de Uranga y en el proyecto de Echeverría? En el proyecto de Uranga creo que no hay un proyecto tan concreto y tan específico. O sea, él tenía sí muy claro la importancia que tiene un pensador o los pensadores o los ideólogos o en este caso los filósofos en la construcción del quehacer humano. Lo tenía muy claro y quería hacerlo. Y por eso se mete al poder. O sea, no es servir al poder, entonces, en el caso es servirse del poder. En el caso de Echeverría sí. Creo que a diferencia de lo que muchos piensan de que su objetivo era obtener la presidencia, yo creo que no. Yo creo que la presidencia era un camino nada más. Era un paso. Era un puente pero estaba casi asegurado. Se aseguraba que Díaz Ordaz lo viera como su sucesor, estaba todo dicho, no había más, no había competencia. Si lo vemos con los ojos de hoy, diríamos, cuidado, porque si tienes una competencia electoral en la cual te pueden ganar y puedes perder en las urnas. Ganar la candidatura. Claro, lo que era ganar la candidatura, y en el 68 es también un juego de piezas en las cuales, con la masacre y con los personajes sociales que juegan, dejas fuera al ejército, que uno de los fuertes era Alfonso Corona del Rosal, uno de los candidatos, y dejas fuera a Martínez Manatú, que era el que conectaba con estudiantes y académicos. En el 68, de golpe, los dejas fuera. Entonces, él quería llegar a la presidencia como un paso a... Como un paso a los años 70, iba más allá. Buscaba la trascendencia. Creo que en algo coinciden los dos. La trascendencia mundial. Dos personajes, la trascendencia en la historia. O sea, yo creo que esas pasiones tan a veces normales, pareciera tan normales en nosotros los mortales, no nos metemos a buscarlas en ellos. ¿Qué decías? ¿En qué coinciden? En una búsqueda de la trascendencia. La presidencia de México da una trascendencia. Ellos buscaban más, ellos iban más lejos, iban más allá de la historia. Se nos está acabando el tiempo, amigos de Diametral, media hora no nos alcanza para un tema tan profundo. Lo bueno es que tenemos el libro que ya está disponible en librerías y también en ebooks. Pueden ustedes buscarlo. La conspiración de 1968, los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza de Jacinto Rodríguez Munguía, está en Editorial Debate.
Y queremos tocar un tema que es el cierre de los archivos del Archivo General de la Nación. No lo podemos hacer ya, Jacinto, ya se nos acabó el tiempo, pero es muy importante. Esta investigación se hizo en un momento en que los archivos estaban abiertos a que cualquier investigador entrara. Ahora hay un sistema burocrático que ¿sería posible esta investigación con el sistema actual? Definitivamente no. Esto es de las grandes ironías que vivimos, de las grandísimas ironías. Estas investigaciones son posibles gracias a un presidente que no le tuvo miedo o era ignorante de la historia, Vicente Fox. Entonces, bueno, muchas gracias, amigos de TV UNAM. Nos despedimos, esperamos verlos el siguiente sábado aquí mismo en Diametral.